Mi hermana mayor es perfecta para ti. Por favor, cuídanos a las dos. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. Rowan Pike llegó cabalgando al pueblo cuando el sol ya empezaba a bajar. No tenía pinta de querer llamar la atención. Su caballo mostraba el desgaste de muchas leguas. Su viejo abrigo de caballería estaba manchado en los puños, y una cicatriz le cruzaba la mandíbula, marcando un rostro al que los años le habían pasado factura. Había servido como explorador durante la guerra, y se quedó en uniforme hasta que ya no soportó recibir órdenes. Desde entonces, fue rodando de puesto en puesto, entre destacamentos y haciendas, siempre al margen del mundo, tomando los trabajos justos para seguir adelante. Este pueblo no era distinto para él. Su intención era solo comprar un costal de harina, una lata de café, tal vez algunos clavos. Después regresaría a su cabaña medio día de camino al norte, ese rincón que usaba cuando el clima se ponía bravo. Había aprendido a no amarrarse ni a personas ni a lugares, porque pertenecer siempre llevaba a perder, y él ya había perdido suficiente. Pero justo cuando su caballo pisó la calle principal, algo que no esperaba ocurrió. Una manita tiró con fuerza de su abrigo. Rowan bajó la vista. Una niña descalza sobre la tierra apisonada lo miraba fijamente. Su vestido era apenas un jirón remendado, el cabello enmarañado, las mejillas hundidas por el hambre. Su voz tembló, pero no se quebró. «Señor», dijo, «mi hermana mayor es perfecta para usted. Por favor, llévenos con usted». Rowan parpadeó. No estaba seguro de haber oído bien. Pensó que quizás era una broma pesada de algún borracho, pero entonces notó cómo la mano de la niña temblaba al aferrarse a él. No estaba jugando. Lo decía en serio. Siguió con la mirada de la niña hasta la baranda frente a la tienda de los Morgan. Y fue entonces cuando la vio. Mara Dawson. Parecía mayor de sus 25 años, pero no por edad, sino por semanas duras que se habían marcado en su cara. Su vestido estaba roto en el escote. Las costuras se deshacían tanto que tenía un brazo cruzado sobre el pecho para cubrirse. Su piel era oscura por el trabajo bajo el sol. El cabello suelto le caía sobre los moretones aún visibles. Estaba erguida, orgullosa. Aunque los hombres en la galería la miraban como si ya la hubieran comprado. A Rowan se le apretó el estómago. No preguntó por qué su ropa estaba rota. No hacía falta. Conocía esa mirada. Mujeres sin nadie que las protegiera, obligadas a resistir donde no deberían. La niña volvió a jalar su abrigo. «Por favor, nuestros padres murieron. La fiebre se los llevó. Y la gente aquí dice que debemos pagar la leña y la medicina. Quieren que paguemos con trabajo». Le tembló el labio, pero no bajó la cabeza. «No queremos quedarnos». La mandíbula de Rowan se tensó. Él solo había venido por víveres. Nada más. Se había jurado no cargar con pesos que no pudiera sostener. Pero la voz de la niña se le clavó en el pecho. No pedía monedas, ni pan, ni lástima. Pedía seguridad. Le pedía a él. Uno de los hombres en la galería soltó una risita burlona. Otro gritó: «Si la quieres, forastero, llévatela. Ya es cosa de ella. Y de la niña también». Rowan giró la cabeza lentamente hacia quien habló. No cambió su expresión, pero el silencio cayó de inmediato en el porche. Su cara marcada firme decía claramente cuándo había que callarse. Se bajó del caballo con un movimiento sereno. La tierra crujió bajo sus botas. El caballo se movió levemente, pero no se asustó. Rowan se agachó un poco para quedar a la altura de la niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz grave. «Lottie», dijo ella. «Y ella es Mara. Es lo único que tengo». Rowan asintió una vez. Sus pensamientos le pesaban como carga vieja.
podía alejarse. No era su asunto. Pero si lo hacía, los hombres se llevarían a las chicas antes del anochecer. Lo sabía con certeza. También sabía que no dormiría en paz si se iba. Tomó su decisión en silencio. Sacó un trozo de cecina de su alforja y se lo puso en la mano a Lottie. Luego se acercó a Mara y le ofreció su abrigo. Ella dudó, sus ojos saltaban entre la desconfianza y la vergüenza. Pero al final lo tomó y se lo puso sobre los hombros. Una vez cubierta, se enderezó. Rowan tomó a Lottie de la cintura, la subió al caballo y luego ayudó a Mara a montarse detrás. Él fue el último en subir el caballo, se acomodó al peso de los tres. Sin decir una palabra a los hombres que miraban, giró las riendas. El sonido de sus pasos ahogó las risas del porche hasta que se apagaron. Rowan Pike no pensaba llevar a nadie de vuelta con él. Pero antes de salir del pueblo, ya sabía que no las dejaría atrás. Y aunque su rostro no lo mostrara por dentro, sentía la vieja inquietud de un hombre que acababa de romper su propia promesa. Nunca pertenecer, nunca quedarse, nunca dejar que alguien dependiera de él otra vez. Ahora dos desconocidas se apoyaban completamente en él. Rowan Pike guiaba al caballo rumbo al norte, alejándose del pueblo con ambas hermanas montadas detrás de él. Y aunque no decía nada, el peso de su decisión le oprimía el pecho. El pueblo se desdibujaba entre el polvo levantado, mientras la risa de los hombres en la galería aún resonaba en su mente. Había tomado una decisión y ahora debía cargar con ella. El sendero serpenteaba entre cerros bajos, matorrales secos y álamos desnudos que crujían con el viento. El caballo de Rowan avanzaba lento bajo el peso de los tres, pero él no lo forzaba. Volteó una vez y vio a Lottie recostada contra Mara, masticando el pedazo de carne seca que él le había dado. Sus manitas aferradas al vestido desgarrado de su hermana, los ojos entrecerrados por el cansancio. Mara se mantenía erguida pese al peso de la niña. El viejo abrigo de caballería de Rowan sobre sus hombros. Evitaba su mirada cuando él la observaba, pero él notaba cómo sus nudillos se aferraban blancos a la silla. Después de un largo silencio, Mara al fin habló. Su voz era áspera, cansada. ¿Por qué te detuviste? No tenías por qué hacerlo. Rowan respondió sin expresión, casi a la defensiva. No me pareció bien dejarlas ahí. Ella soltó un suspiro amargo, algo que no fue exactamente una risa. Nada ha estado bien desde que murieron nuestros padres. Ellos debían dinero y al morir la carga quedó sobre mí. La viuda Clark dijo que nos cuidaría, pero solo quería mano de obra para su cocina. Hice lo posible, pero los hombres no dejaban de venir. Miraban, hablaban, y ella nunca los detenía. Mara se aferró con más fuerza al abrigo. Cuando dije que no, ella dijo que pagaríamos de otra forma. Y fue así como el pueblo nos reclamó. Entonces Lottie me jaló hacia la calle. Y tú apareciste. A Rowan se le endureció la mandíbula. Lo había sospechado, pero escucharla decirlo lo eliminó todo resquicio de duda. No respondió. Nunca supo qué decir ante cosas así. En su lugar ajustó las riendas y guió al caballo por una vereda angosta entre dos lomitas, la que conducía a su refugio. Cuando por fin llegaron a la cabaña, ya había oscurecido. Era pequeña, cuadrada, al borde de unos álamos. El techo tenía una salida de humo tapada con lámina, un cobertizo al lado y un cerco de huerto medio caído que marcaba el fin del verano. El arroyo detrás corría frío y constante. No era gran cosa, pero era suya lejos de miradas que juzgan. Rowan desmontó, bajó con cuidado a Lottie y luego le ofreció la mano a Mara. Ella vaciló, pero la aceptó. Su palma estaba caliente, áspera, temblando apenas. Soltó su mano tan pronto como pisó firme. Destrabó la puerta de la cabaña y la empujó. El aire olía a humo
a cuero viejo y a frijol seco. Adentro había una cama angosta, una mesa pequeña, con 2 sillas, una estufa en la esquina, y estantes repletos de latas y herramientas. No era un hogar para 3, pero era algo. «Tú tomarás la cama», dijo Rowan. «Yo mantendré el fuego y dormiré aquí». Mara entró, sus ojos recorriendo cada rincón. La ventana rajada, el rifle colgado en la pared, la cobija doblada sobre la silla. Asintió una vez. «Es más de lo que teníamos». Lottie entró descalza, mirando los estantes como si fueran tesoros. Tocó el lomo desgastado de algunos libros, luego señaló. «¿Los lees?» Rowan carraspeó. «A veces». La verdad era poca. Los había cargado de puesto en puesto, nunca los tiró, aunque las palabras solían emborronarse cuando intentaba leerlas. Pero para la niña parecía importante, así que lo dejó ahí. Puso una olla sobre la estufa, echó frijoles del costal y añadió agua del balde. Mientras calentaban, rebuscó en un arcón y sacó un par de calcetas limpias colocándolas frente a Lottie. «Póntelas», dijo. «El piso está frío». Los ojos de la niña se abrieron como platos. Se las puso con rapidez, sonriendo por primera vez. Mara observaba en silencio. Sus labios apretados, y Rowan notó que sus hombros se relajaron apenas un poco. Cenaron juntos en la mesa. Frijoles y pan de maíz viejo que quedaba de 2 noches atrás. Mara cortó su ración en trozos más pequeños para darle más a Lottie, empujando la comida en el plato de hojalata sin que nadie se lo pidiera. Rowan la observó hacerlo, cómo agachaba la cabeza para disimularlo, y algo se le removió por dentro. Una mezcla de rabia por lo que le habían hecho y respeto por la dignidad que aún conservaba entre migajas. Después de la cena, Lottie cabeceó en la mesa. Su cabeza se vencía hasta que Mara la tomó en brazos y la llevó a la cama. Rowan la cubrió con una manta. Salió un momento para darles espacio, se sentó en la entrada escuchando el arroyo y el viento entre los árboles. Pensó en lo que había hecho, en lo rápido que lo decidió. Se dijo que aún podía llevarlas a otro pueblo si era necesario. Pero en el fondo sabía la verdad. No lo haría. Cuando volvió a entrar, Mara estaba junto a la estufa. Se había lavado rápido detrás de la manta que él colgó como división. Su cabello seguía húmedo, sus mejillas enrojecidas por el calor. Aún llevaba su abrigo ceñido a los hombros. Su vestido roto estaba más limpio ahora, pero el escote seguía bajo, y ella lo ajustó con prisa. Rowan colocó una latita de ungüento sobre la mesa. «Para los moretones», dijo él. Los ojos de Mara se alzaron hacia los suyos. Por primera vez lo miró de frente sin apartar la vista. Aún había cautela en su mirada. Pero también algo más. Algo parecido al primer suspiro de confianza. Ella asintió. La leña crujió. La cabaña se sumió en silencio. Rowan se acomodó junto al fogón, su rifle apoyado a un lado. Mara en la cama con Lottie acurrucada a su lado. Él se quedó mirando las vigas del techo, escuchando las 2 respiraciones que llenaban el espacio. Años había pasado, jurándose no dejar que nadie se le acercara. Y esa noche ya estaba rompiendo ese juramento. Se dijo que solo era por esa noche, pero en el fondo sabía que no era así. El amanecer llegó con un cielo plomizo y el aire helado como cuchillo. Rowan despertó antes del alba como siempre. Junto a él solo quedaban brasas. Se quedó quieto un instante escuchando. La cabaña estaba en calma salvo por el suave respirar de Mara y Lottie en la cama. Escuchó a la niña murmurar algo dormida y luego volver al silencio. Ese sonido se sentía ajeno en esa cabaña. Él estaba acostumbrado solo al chasquido de la leña y el crujido del techo. Se incorporó, avivó el fuego con más troncos y salió al exterior.
El suelo estaba duro, el aire le cortaba los pulmones. Su caballo seguía atado al poste resoplando. Rowan le acarició el cuello, la mente cargada de preguntas que no había resuelto la noche anterior. Las había traído allí, pero ¿y ahora qué? No era un hombre hecho para criar niños ni para compartir hogar. Esa cabaña la había levantado para el silencio, no para una familia. Aún así, había decidido y sabía que no iba a dar marcha atrás. Al regresar, Mara ya estaba despierta de pie junto a la mesa, recogiéndose el cabello con una tira rasgada del dobladillo de su vestido. Su abrigo estaba doblado con cuidado sobre la silla. El algodón roto aún se le pegaba al cuerpo. El escote flojo, los hilos tensos donde ya no quedaban costuras. Se enderezó al verlo entrar. «No guardas mucho», dijo ella, paseando la mirada por los estantes. «Solo lo necesario». «Con eso me basta», respondió Rowan dejando el balde sobre la estufa para calentar agua. La voz de Mara era firme, pero llevaba filo. «¿Y a qué te dedicas?» Aquí Rowan se detuvo. Aún no se lo había contado, aunque notaba que ella había querido saber desde la primera noche. «Fui explorador del ejército», dijo al fin. «Después de la guerra seguí un tiempo. Luego me fui. Ya no quise más órdenes. Hago trabajos sueltos, arreglar cercas, guiar caravanas, a veces cazar. Pero casi siempre estoy solo». Removió el agua con un cucharón. «Este sitio está lo bastante lejos del pueblo. Lo quería tranquilo». Mara asintió despacio. Volvió a mirar todo como evaluando si de verdad ese hombre podría protegerla a ella y a su hermana. «El silencio vale mucho», susurró apenas. Lottie se removió y se incorporó en la cama, parpadeando en la penumbra. Se frotó los ojos con los puñitos y miró alrededor como dudando de si aún seguía allí. Sus ojos se detuvieron en las calcetas que Rowan le había dado todavía calientitas en sus pies. Esbozó una sonrisa, y Rowan sintió algo apretarse en su pecho que no supo nombrar. El desayuno fue panecillos que Mara improvisó y frijoles recalentados. Ella cortó trozos pequeños para Lottie, que comía con hambre, pero sin dejar de mirar entre su hermana y Rowan, como midiendo esa nueva vida. Después Rowan salió a partir leña, su hacha mordiendo troncos con ritmo constante. Lottie lo siguió. Él le mostró cómo apilarlas. No hablaba mucho, pero asentía cada vez que ella lo hacía bien. El orgullo de las niñas por su aprobación era evidente, y Mara desde la puerta soltó por fin los hombros tras muchos días tensos. Dentro, ella también se puso manos a la obra. Lavó la olla en el bebedero, barrió la tierra del suelo y empezó a ordenar los estantes. Cada movimiento era decidido casi con rabia, como si quisiera demostrar que no era una carga traída a rastras. Rowan lo notó. Cada vez que entraba por leña o agua, la veía inclinada sobre el quehacer, su vestido roto, aferrándose más con cada movimiento, el cabello desatado, escapando del amarre. Nunca pidió ayuda ni pidió permiso. Esa tarde Rowan bajó de una repisa una cajita de madera. Dentro había agujas, hilos y retazos de camisas viejas. Los puso sobre la mesa. «Pásame el vestido», dijo. Mara alzó la cabeza de golpe, desconfiada, hasta que él agregó: «Voy a arreglarle la costura. No puedo dejar que se te siga deshaciendo». Ella guardó silencio un buen rato. Luego con cuidado se ajustó el abrigo y se quitó el vestido, colocándolo sobre la mesa. El escote desgarrado y el corpiño deshilachado se abrían bajo la luz de la lámpara. Rowan se sentó encorvado sobre la tela, su mano grande firme, mientras enhebraba la aguja. Cosía lento, con paciencia, uniendo las partes, cerrando los huecos. Sentía los ojos de Mara fijos en él mientras trabajaba. Se preguntaba si ella pensaba en lo que significaba aquello, sus manos remendando lo que otros habían roto. Al hacer el último nudo, alzó la vista.
Mara estaba de pie muy cerca con los brazos cruzados. Su expresión era imposible de leer. «No tenías por qué hacerlo», dijo ella. Rowan sostuvo su mirada. «Lo necesitabas». Por primera vez un leve rubor subió a sus mejillas. Ella tomó el vestido, pasó los dedos por la costura y murmuró «gracias». Esa noche Lottie se hizo bolita bajo las cobijas mientras Mara se acostaba a su lado, ya con el vestido remendado, respirando lenta y profundamente. Rowan se volvió a tender junto al fuego, la vista perdida en las vigas del techo. Sus pensamientos giraban en torno a la misma realidad. Había venido por provisiones con la intención de regresar solo. Ahora tenía bajo su techo a una mujer y una niña. No sabía qué traería el día siguiente, pero por primera vez, en muchos años, el silencio de la cabaña ya no se sentía vacío. La noche siguiente la cabaña se sentía más cálida, no solo por el fuego, sino por la forma en que los tres comenzaban a hallar un ritmo compartido. Rowan había pasado el día reparando el cerco, enseñándole a Lottie a llevar los clavos en una latita y pasárselos, mientras Mara lavaba la ropa y ponía en orden el cuarto como podía. Cuando cayó la noche, los frijoles burbujeaban de nuevo, y la niña se había quedado dormida en la mesa, con la cabeza sobre los brazos y migas pegadas a la mejilla. Rowan observó cómo Mara la cargaba con ternura hasta la cama, arropándola con el cuidado de una madre, aunque solo fuera su hermana. Notó lo delicadas que eran sus manos, cómo le apartaba el cabello con una dulzura que parecía calmarse a sí misma también. Cuando Mara volvió a levantarse, su mirada fue hacia el corpiño del vestido, ahora cosido, los cambios visibles bajo la luz de la lámpara. Ya no se abría como antes, aunque el escote aún quedaba bajo. Regresó a la mesa y apoyó los dedos sobre la tela. «Eres bueno con las manos», dijo en voz baja. Rowan la miró sin saber bien qué hacer con esas palabras. «Tuve que aprender», murmuró él. «El ejército no te da reemplazos cuando algo se rompe. Uno remienda lo que tiene». Mara jaló la silla frente a él con movimientos precavidos pero firmes. «¿Por qué dejaste el ejército?», preguntó. Era la duda que había guardado desde el principio. Rowan se recargó hacia atrás, la quijada tensa. Pensó en evadirla, pero algo en los ojos de ella, claros, seguros, le hizo responder. «Me cansé de que me dijeran a quién seguir y a quién enfrentar. Perdí a demasiados hombres con los que cabalgué. Vi demasiadas cosas que no puedo olvidar. Yo solo quería silencio. Por eso construí este lugar». Mara asintió, los labios apretados. Parecía medir sus palabras con su propio pasado. «Yo también recé por silencio», murmuró. «Pero el silencio no llega fácil cuando la gente cree que puede usarte». Su voz se quebró apenas antes de recomponerse. Rowan se removió en la silla, incómodo por su dolor, pero sin apartar la mirada. Sus ojos se posaron en los moretones que aún se desvanecían en su clavícula. Alcanzó la latita de ungüento que había dejado en la repisa y se la empujó sobre la mesa. «Para eso», dijo ayuda. Ella miró la lata, luego a él. Con lentitud se levantó y rodeó la mesa. Se la devolvió a la mano y dijo: «No solo yo. Tú también llevas cicatrices». Sus ojos se posaron en la antigua herida que le cruzaba la mandíbula. Él tragó saliva, pero no la detuvo cuando ella alzó la mano hacia su rostro. Sus dedos eran suaves, delineando la marca. «¿Duele?», preguntó. «Ya no», respondió él con voz más áspera de lo habitual. La mano de Mara se quedó ahí, y por primera vez en años, Rowan sintió que alguien lo veía no con miedo ni respeto, sino con cuidado. El pulgar de Mara acarició su mejilla, y el espacio entre ellos se acortó. Ella se inclinó, dudó apenas un instante, y lo besó. Fue suave, inseguro, pero real. Rowan no se movió al principio, dejándola decidir.
Cuando ella se acercó otra vez con más decisión, él apoyó la mano en su cintura firme sin jalar. La besó de vuelta lento y con certeza, el calor de su cuerpo pegado al suyo. Cuando se separaron, Mara respiró hondo. Lo miró como buscándole algo en el rostro. No quiero ser una carga para nadie, ni para ti, ni para nadie. No lo eres, dijo Rowan. Su voz no dudó solo verdad. Ella lo observó y luego asintió una vez como si necesitara que esas palabras le quedaran ancladas. Tras una pausa, lo sentó de nuevo en la silla, abrió el ungüento y mojó los dedos. Le tocó el hombro por debajo de la camisa, masajeando los nudos que la guerra y el camino habían dejado en su cuerpo. Rowan permaneció quieto respirando con control, aunque la cercanía le ponía a prueba. El aroma del bálsamo se mezclaba con el calor del fuego y el cabello suelto de Mara rozaba su mejilla, mientras se inclinaba más. Cuando terminó, se quedó un instante cerca a su frente, casi tocándola de él. Luego se incorporó, puso la lata de nuevo en la repisa y caminó en silencio hacia la cama donde dormía Lottie. Se acostó junto a su hermana, cubriéndolas a las dos con la manta. Rowan se quedó en la silla un buen rato, la vista fija en las brasas. Nada de eso lo había planeado, pero ya no podía negarlo. Ya no eran extraños compartiendo techo. Eran algo más, algo que pesaba más que la soledad, pero que se llevaba mejor. A la mañana siguiente, Rowan volvió a levantarse temprano, aunque esta vez no estaba solo en el trajín. Mara ya estaba despierta frente a la estufa, con el cabello recogido en una trenza rústica, las mangas arremangadas y el vestido remendado aguantando con más firmeza. El fuego le daba luz al rostro, suavizando el cansancio que aún le rondaba los ojos. Ya no parecía una invitada. Parecía que siempre hubiese sido parte del lugar. Rowan se dio cuenta de cómo ella había acomodado todo durante la noche. Las herramientas ordenadas en la esquina, las cobijas dobladas, los estantes arreglados para que las provisiones parecieran más abundantes. Él había vivido ahí por años sin darle importancia a la apariencia. Pero ahora, con ese toque de ella, la cabaña ya no se sentía solo refugio, sino un verdadero hogar. El desayuno fue sencillo. Gorditas de maíz hechas con la poca harina que quedaba. Lottie se sentó en la mesa balanceando las piernas y sonrió levemente cuando Rowan le puso enfrente su jarro con agua. Entre bocado y bocado lanzó preguntas, cosas que antes no se atrevía a decir. ¿Tiene esposa, señor Rowan? No. Su respuesta fue breve, firme. Familia, insistió ella. Ya no. La niña bajó la mirada a su plato como si comprendiera más de lo que una niña debería. Mara le lanzó a Rowan una mirada rápida como si ella también quisiera preguntar más, pero no lo hizo. Después del desayuno, Rowan se puso el abrigo y salió a partir leña. Lottie quiso ayudar cargando ramitas del montón al montón, sus pies descalzos golpeando la tierra. Rowan le pasó pedazos pequeños que ya había cortado, mostrándole cómo acomodarlos derechos. Ella puso atención ansiosa de hacerlo bien. Cuando lo logró, él asintió con la cabeza. Solo ese gesto bastó para que se le iluminara el rostro. Dentro, Mara tomó el control del lugar. Lavó la olla, enjuagó ropa en el arroyo y se fue a trabajar el huerto. La tierra estaba dura. Los tallos de la cosecha pasada seguían ahí, pero ella se arrodilló decidida arrancando hierba y volteando la tierra con la azada de mango corto que Rowan había dejado recargada en la cerca. El sudor se le juntaba en el cuello, oscureciendo la tela en su pecho, y algunos mechones se le salían de la trenza, cayéndole al rostro. Rowan la vio cuando pasó a revisar el cerco, aunque no se permitió mirarla demasiado. Para el mediodía ya había ido por clavos y martillado nuevas tablas en la parte del gallinero.
Mara se le unió pasándole las tablas cuando las necesitaba. Lottie correteaba a las pocas gallinas flacas que aún andaban picoteando. La falda de Mara rozó el brazo de Rowan una vez cuando se acercó para sostener una tabla. Ninguno dijo nada, pero los dos lo sintieron. Esa noche, cuando el sol se escondió y el cielo se volvió pálido, cenaron juntos otra vez. Lottie se apoyó contra Rowan medio dormida antes de que el plato quedara limpio. Mara la cargó a la cama y la arropó, luego se quedó un momento de pie, observando a Rowan desde el otro lado de la cabaña. «No me lo dijiste antes», murmuró Mara. «¿Por qué viniste a este territorio? ¿Por qué aquí?» Rowan dejó el tenedor frotándose la mandíbula con la mano. Pensó si debía responder. Quería un sitio donde nadie hiciera preguntas. Después de la guerra, tras dejar el ejército, no tenía a dónde ir. Tenía suficiente para comprar tierra y manos para levantar paredes. Solo eso. La expresión de Mara se suavizó, aunque su tono se mantuvo firme. «¿Y por qué no seguiste de largo cuando nos viste en el pueblo?» Rowan la miró directo. No apartó la vista. «Porque he visto lo que pasa cuando los hombres no hacen nada. No podía quedarme de brazos cruzados otra vez». El silencio se hizo espeso entre los dos, solo roto por el chisporroteo del fuego. Mara se acercó a la mesa, apoyando las manos en el respaldo de la silla frente a él. Sus ojos se mantuvieron en los suyos un instante más. Luego asintió como si ya hubiese escuchado lo que necesitaba. Cuando las llamas se apagaron, Rowan volvió a echarse junto al fogón, aunque esta vez tardó más en dormirse. La respiración de Mara llenaba la cabaña tranquila, acompasada mientras dormía junto a su hermana. Él pensó en la promesa que se había hecho años atrás: no cargar con el peso de nadie más. Y sin embargo, la confianza de esa niña, la entereza de Mara, el ritmo silencioso de esos días, ya se habían aferrado a él sin pedir permiso. Y cuando el sueño por fin lo venció, Rowan comprendió que la verdadera pregunta ya no era si ellas pertenecían a su cabaña, sino cuánto tiempo más podría fingir que no las necesitaba tanto como ellas a él. Los días siguientes tomaron un ritmo casi constante, tanto que Rowan empezó a creer que las hermanas podrían quedarse sin que el mundo de fuera se metiera. Mara mantenía la cabaña en orden, cocinando con sobras que él jamás habría usado, remendando no solo su propio vestido, sino también una de las camisas viejas de Rowan, que ahora le asentaba mejor. Lottie lo acompañaba en caminatas cortas al arroyo, lanzando preguntas que él normalmente evitaba, aunque se sorprendía respondiendo más de lo esperado. Empezaba a parecer una verdadera familia. Pero Rowan sabía por experiencia que la calma nunca duraba. Era casi la tarde cuando lo vio por primera vez. El hombre venía lento por el camino, con un abrigo marrón cerrado y el sombrero echado bajo. Rowan salió al porche antes de que el caballo llegara al portón. Mara apareció detrás de él en la puerta, el rostro tenso por la inquietud. Lottie aferrada a su falda. El forastero se detuvo en el poste de la cerca y clavó un papel doblado en la madera. El libro dice que las hermanas Dawson le deben a la viuda Clark por alojamiento, comida y medicinas. El hombre habló con voz plana. El reclamo de servidumbre pertenece al pueblo hasta que se pague. Rowan estaba en los escalones del porche, los brazos colgando a los lados. Esa deuda ya está saldada. El tipo sonrió con burla, aunque sus ojos se desviaron con desconfianza hacia la cicatriz en la quijada de Rowan y sus hombros anchos. Las deudas no se acaban cuando la viuda dice que no. Este papel la vuelve ley. Dio un golpecito al poste con el dedo, luego giró su caballo sin decir más. El polvo se levantó tras él mientras regresaba al pueblo. Rowan se acercó a la cerca, despegó el papel y lo leyó. Las palabras eran claras. Mara y Lottie quedaban atadas al servicio hasta que se pagara lo debido.
Lo dobló una vez, entró a la cabaña, y sin decir nada, lo arrojó al fuego de la estufa. Las llamas lo devoraron hasta convertirlo en ceniza. Mara observaba con las manos aferradas al borde de la mesa. «¿Y si vuelven?», preguntó. «Volverán», dijo Rowan, «pero yo me encargaré». A la mañana siguiente ensilló su caballo. Mara quiso decir algo, pero se contuvo la mandíbula apretada. Sabía que discutir no serviría de nada. Podía ver que él ya lo había decidido. Rowan cabalgó rumbo al pueblo. El ambiente ahí era distinto, pesado, lleno de miradas de hombres que recordaban el día que se llevó a las hermanas. Amarró su caballo frente a la tienda y entró. La sala se quedó en silencio. Caminó hacia el mostrador. «Vengo a pagar lo que se debe», dijo. Sacó monedas de plata del bolso que guardaba para temporadas difíciles. Más de lo que indicaba el documento. Con esto se cierra todo. El encargado dudó un momento, luego garabateó un recibo. Cuando los hombres junto a la estufa escupieron al suelo y murmullaron el papel, «No cambia lo que se posee, forastero. No puedes comprar lo que ya tiene dueño». Rowan giró la cabeza. No respondió, pero el silencio se alargó, y cuando sus ojos se clavaron en los del hombre, éste desvió la mirada. Rowan tomó el recibo, lo guardó dentro del abrigo y se fue. No tenía ganas de más palabras. De regreso en la cabaña, las nubes se habían cargado y la lluvia empezó a caer. Rowan le entregó a Mara el papel doblado, pagado por completo. A ella le temblaban los dedos al abrirlo. Leyó la firma del encargado, luego lo dobló otra vez y lo apretó contra el pecho. «Nunca pensé que alguien saldaría esa deuda», dijo en voz baja. «Ya eres libre de ellos», respondió Rowan. El trueno retumbó. El agua empezó a filtrarse por una rendija en el techo. Rowan sacó una escalera, la acomodó bajo la gotera y subió. Mara salió bajo la lluvia firme, sosteniendo la escalera mientras él clavaba una nueva teja. El agua le pegaba en la cara, su vestido se pegaba a su cuerpo, pero no se encogió ante la tormenta. Cuando él bajó, ella se estaba riendo. Solo un soplo corto, el primer sonido de ese tipo que él le escuchaba. Una gota le resbaló por la nariz y ella la limpió con la mano. Las mejillas encendidas, con el techo reparado y la lluvia aporreando las paredes. Los tres se apretaron cerca del fuego. Rowan dejó su rifle junto a la puerta. Mara removía el estofado y Lottie se apoyaba en la cadera de su hermana. El cuarto se sentía más cerrado, más cálido, más vivo de lo que Rowan había sentido en años. Más tarde, cuando Lottie se durmió sobre el regazo de Mara, Rowan se sentó frente a ella en la mesa. Mara lo miró. La luz de la lámpara iluminaba la costura remendada de su corpiño, el escote aún bajo, pero ordenado. Lo observó un largo rato, luego dijo, «Ya hiciste más por nosotras que nadie antes. No sé por qué». Rowan la miró de vuelta, su voz baja y segura. «Porque nadie debería tener dueños». La tormenta sacudía la cabaña, pero adentro todo permanecía en calma. Por primera vez, los hombros de Mara se relajaron. Rowan sabía que el problema con el pueblo no había terminado, pero también sabía que no dejaría que volvieran a acercarse a Mara ni a Lottie, no mientras él siguiera respirando. La lluvia cesó por la mañana, dejando el aire húmedo y punzante, pero dentro de la cabaña flotaba una nueva tensión. Lottie se veía pálida en el desayuno, empujando la comida sin probar bocado. Mara se inclinó para tocarle la frente y se quedó inmóvil. El calor bajo la piel le dijo todo de inmediato. Rowan vio cómo los labios de Mara se apretaban, el miedo quebrando su serenidad habitual. «Está ardiendo», susurró. Rowan tomó la muñeca de la niña, contando su pulso como le habían enseñado en campaña. Corría con velocidad bajo sus dedos. Dejó su taza de hojalata, agarró el abrigo y habló con firmeza.
Voy a buscar lo que necesita. Corteza de sauce, hierbas. Hay una cabaña de trampero a unos kilómetros. Mara se levantó, la voz quebrada. No tardes. El camino estaba resbaloso por el lodo, pero Rowan espoleó al caballo, la mandíbula apretada contra la angustia que le iba subiendo al pecho. Había visto fiebres llevarse a hombres más rápido que las balas. La imagen de la pequeña mano de Lottie tirando de su abrigo en el pueblo se le clavó en la memoria. Lo firme que fue, lo decidida, y se juró que no iba a permitir perderla ahora. En la cabaña del trampero cambió municiones y tabaco por corteza de sauce, hierbas secas e instrucciones. Luego dio media vuelta y regresó tan rápido como el caballo podía correr. Cuando volvió, Mara estaba junto a la cama con el cabello suelto y un trapo húmedo sobre la frente de la niña. Lottie se movía murmurando entre fiebres, respirando con dificultad. Rowan dejó el bulto en la mesa, puso agua a hervir y empezó a mezclar como le había explicado el trampero. Sus manos no temblaban, aunque por dentro lo invadía esa vieja impotencia de ver morir a alguien sobre un catre. Pasaron la noche turnándose. Uno sostenía a la niña, el otro cuidaba el fuego y preparaba más infusión de corteza de sauce. Las manos de Mara temblaban al secarle el sudor de la frente a su hermana. «No puedo perderla a ella también», susurró quebrándosele la voz. «Primero papá y mamá, y ahora ella. No puedo». Rowan apoyó su mano firme sobre su hombro. «Va a salir de esta». Cuando Mara lo miró con los ojos llenos de agua, él añadió con calma: «He visto fiebres peores romperse de un momento a otro». Las horas se arrastraron. Afuera la tormenta cedió, quedó todo en silencio. Dentro de la cabaña, solo se escuchaban los jadeos de Lottie y el chasquido del fuego. Rowan miraba a Mara tanto como a la niña. Ella no se había apartado de su lado. Le susurraba palabras dulces, aun cuando la pequeña ya ni siquiera las oía. Era una fuerza que él conocía, de esas que nacen cuando ya no hay otra opción. Cerca del amanecer, el calor cedió por fin. La respiración de Lottie se volvió más lenta, su piel se enfrió. Se movió un poco pidiendo agua con un hilo de voz. Mara casi se desplomó de alivio. Le caían lágrimas mientras alzaba la cabeza de su hermana para que bebiera del vaso. Rowan soltó el aire por primera vez en horas. Se le descolgó la tensión de los hombros. Mara se dejó caer sobre él agotada con la cabeza en su hombro. «Pensé que la iba a perder», dijo. «Pero no la perdiste», contestó Rowan. Y tras una pausa, admitió más de lo que solía. «Yo perdí a hombres que consideraba mis hermanos. Los perdí por fiebre, balas, hambre. No pude hacer nada. Juré que si alguna vez podía evitarlo, no volvería a quedarme de brazos cruzados». Mara lo miró con ojos cansados. «Y aún así nos dejaste entrar». «No podía simplemente pasar de largo», respondió él simple. El silencio se alargó entre los dos, denso, pero no incómodo. Mara puso su mano sobre la de él, sin apretar, y Rowan no la apartó. Por primera vez desde la guerra, el silencio que él cargaba no le pesaba. A la luz del día, ya no era soledad. Lottie dormía tranquila, sin fiebre. Mara, rendida, se acostó junto a ella en la cama. Rowan se quedó en la silla junto al fuego, observando cómo ambas respiraban al fin con calma. Su mente ya pensaba en lo que venía. Los hombres del pueblo, las amenazas que no se desvanecían, solo con un papel quemado. Pero al mirar a las dos, ahí a salvo en su cabaña, supo que ya había decidido. Pase lo que pase, no dejaría que nadie las tocara. Al llegar la tarde siguiente, Rowan sintió que la fiebre realmente se había ido. Lottie se incorporó débil, pero sonriente. Sus manos pequeñas se aferraban a las de Mara, como si temiera que se le escapara de nuevo. Mara le acomodó el cabello detrás de la oreja. En su rostro seguían las marcas del cansancio, pero los ojos mostraban paz. Rowan
Acababa de salir a revisar el cerco cuando vio el polvo levantarse en el sendero. Se le encogió el estómago. No necesitó contar para saber. 3 hombres de saco largo venían por el camino, uno alzando un papel doblado, como si con eso bastara para imponer autoridad. Detrás, un carro de carga sacudía sobre las piedras con sogas colgando a un lado. Rowan se quedó quieto en el porche, el rifle descansando cruzado en sus brazos, sin levantarlo. Los hombres frenaron frente a la cerca, sus caballos resoplando. «Tengo un reclamo sobre esta propiedad», gritó el más viejo con voz ronca y enojada. «La viuda Clark dice que estas 2 le pertenecen hasta que paguen su deuda. El documento lo respalda». Agitó el papel hacia Rowan. Este no se movió del porche. Su voz sonó serena pero firme. «La deuda ya está saldada. Tengo el recibo». El tipo frunció el gesto. «Un recibo no borra la propiedad», señaló hacia la cabaña. «Saca a las mujeres. Será mejor que no compliques las cosas». Detrás de Rowan, la puerta chirrió. Mara apareció en el umbral, una mano en el hombro de Lottie. Llevaba el mismo vestido zurcido, con las puntadas que Rowan le había hecho. Los moretones en su cara ya casi no se notaban. Ahora tenía la barbilla en alto. No dijo nada, pero su presencia detrás de Rowan cambió la tensión en el aire. Rowan bajó del porche. Caminó despacio con paso firme hasta quedar junto a la rueda del carro. No levantó el rifle, pero la forma de sus hombros decía lo suficiente. Se paró a un palmo del hombre mayor. «Fui a tu tienda, pagué lo que se debía, y un poco más». El dependiente lo dio por cerrado. «¿Quieres comprobarlo?» «Llevo el recibo al fuerte Randall. Los hombres de allá no se andan con cuentos ante reclamos falsos». Los ojos del jinete se movieron. Su arrogancia se esfumó al escuchar el tono seco y seguro de Rowan. Insistió, pero ya sin fuerza. «La ley es la ley». Rowan no cambió ni una sílaba. «Entonces sabes que la ley no te da lo que no te pertenece. Apártense de mi tierra». El silencio se quedó flotando. Los otros 2 se removieron inquietos sobre sus monturas, evitando mirar a Rowan. El más viejo volvió a mirar a Mara, pero ya no encontró miedo en su rostro. Su postura hablaba por sí sola. No se iba a ir, no con ellos, no por voluntad propia. Lottie se aferraba al vestido de su hermana, pero se mantenía erguida, con la barbilla en alto, igual que Mara. Finalmente el viejo chasqueó las riendas. El carromato se sacudió, y la soga colgó inútil sin propósito. Los 3 hombres dieron media vuelta murmurando maldiciones entre dientes y se alejaron por el sendero. El polvo los tragó. Rowan no bajó el rifle hasta que el sonido de la rueda se apagó en la distancia. Mara seguía de pie en la entrada, abrazando a Lottie con fuerza. Exhaló por fin el aire que había contenido por demasiado tiempo. «Volverán», dijo en voz baja. «No si saben lo que les conviene», respondió Rowan. Apoyó el rifle contra la pared. Su mandíbula seguía tensa pero firme. «Ya les di una advertencia. No tendrán otra». Durante un largo momento nadie habló. El peligro había pasado, pero el peso de lo que pudo ocurrir seguía colgado en el aire. Mara dio un paso y posó su mano sobre el brazo de Rowan. Sus dedos se quedaron ahí más tiempo que antes. «No solo los alejaste», dijo. «Dejaste claro que ya no somos de ellos». Rowan la miró a los ojos. Nunca lo fueron. Dentro el fuego apenas chispeaba. Lottie se acurrucaba contra su hermana a salvo por ahora. Las paredes de la cabaña se sentían más sólidas que el día anterior. Afuera el polvo se disipaba hacia el horizonte, pero dentro se había marcado una verdad: ningún papel soga o reclamo volvería a arrastrarlas. Rowan se había asegurado de eso. Aquella noche, la cabaña tenía una quietud diferente a la que Rowan conocía. El aire conservaba el eco del intruso que había sido rechazado,
pero el fuego seguía encendido, cálido y constante. Rowan estaba sentado a la mesa aún con el abrigo húmedo por la lluvia de la tarde, observando cómo Mara se movía por el espacio reducido. Lottie dormía profundamente en la cama, su respiración tranquila sin fiebre en las mejillas. Por primera vez desde que las conoció Rowan, sintió que algo se aligeraba. El peligro no había desaparecido del mundo, pero había sido apartado de su puerta. Y con eso bastaba. Mara dejó los últimos trastos a un lado y se enderezó. Se le notaba el cansancio, el cabello suelto sobre los hombros, pero sin el miedo que la había perseguido en el pueblo. Se acercó a la mesa y se sentó frente a él. Durante un buen rato no dijeron nada. Solo el fuego y el arroyo llenaban el silencio. Entonces ella hizo la pregunta que llevaba guardando desde el primer día. ¿Y ahora qué, Rowan? Nos salvaste. Pagaste lo que debíamos. Pero, ¿qué esperas de nosotras? Rowan la miró sereno y claro. No quiero que me pagues nada. Tampoco quiero que te vayas. Quiero esto tal cual está. Señaló la cabaña, la cama donde dormía Lottie, a Mara ahí frente a él. Quiero que estén aquí. Los labios de Mara temblaron apenas, pero no apartó la mirada. Toda mi vida los hombres solo han querido una cosa de mí. Y cuando no se las daba, me quitaban todo lo demás. Tú has dado más que nadie, y no has pedido nada. Su voz bajó casi un susurro. Eso me hace dudar si puedo confiar en ti. Sí puedes, dijo Rowan con voz firme, sin suavidades. No quiero poseerte, quiero que te quedes porque lo eliges. Las palabras rompieron algo dentro de ella. Mara se levantó de la silla, rodeó la mesa y se paró frente a él. Tomó su mano, la levantó y la colocó sobre su cintura. Entonces elijo esto, dijo. Rowan se puso de pie con lentitud, como si temiera romper el momento si se movía demasiado rápido. Mara alzó el rostro, y él la besó con firmeza, y sin prisas, cargando con todo el silencio compartido desde aquel día en el pueblo. Su cuerpo se apoyó en el de él, suave contra su pecho fuerte, su mano aferrada al abrigo, como si fuera ancla. Más tarde, cuando el fuego ya solo era brasas encendidas, Mara yacía junto a él en su cama, con la cabeza sobre su hombro, respirando tranquila. Por primera vez, no llevaba puesto su abrigo. No se ocultaba detrás de nada. Estaba ahí porque así lo había decidido, y él la sostuvo con esa misma fuerza tranquila que antes usó en los campos de batalla, pero ahora para cuidar, no para pelear. Al rayar el alba, el crujido suave del piso anunció a Lottie trepando a la cama. Se acomodó entre los dos su manita, buscando los dedos de Rowan, y susurró con ternura. Ahora ya tengo una familia. Mara besó el cabello de su hermana con los ojos húmedos, pero brillantes. Rowan no se movió con el brazo, abarcándolas a ambas, mientras sentía cómo aquella certeza se le acomodaba dentro firme como la tierra sólida. Ya no era un hombre errante ni un soldado arrastrando fantasmas. Ahora tenía un lugar. Cuando salió el sol, Rowan salió para enganchar el pequeño arado. Mara lo miraba desde la puerta con Lottie apoyada en su pierna. La tierra se abría oscura y fértil bajo sus manos mientras las hileras iban quedando bien trazadas. Lottie corría sembrando las semillas, soltando risas. Mara colgó un vestido recién cosido en la cuerda, con cuello sencillo pero cortado a su gusto. Sus miradas se cruzaron desde el patio, y él asintió una sola vez con ese gesto que lo decía todo sin necesidad de hablar. Para la tarde, la cabaña ya no parecía el refugio de un solitario, sino un sitio donde la vida tenía intención de quedarse. La deuda saldada. El documento destruido, los hombres alejados. Lo que comenzó como un ruego entre el polvo de la calle principal se había vuelto algo duradero. Esa noche, con el fuego iluminando sus rostros y los tres compartiendo la comida.
Mara posó su mano sobre la de Rowan en la mesa. No dijo nada, y él tampoco. Pero cuando Lottie los miró a los dos y sonrió, quedó claro que ya no hacía falta preguntarse a dónde pertenecían. En esa cabaña sencilla bajo los álamos, Rowan, Mara y Lottie se habían convertido en lo que ninguno se atrevía a soñar: una familia. Y esta vez, nadie ni nada se los iba a arrebatar.